¿Qué significa restrictivo? La misma palabra restrictiva, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? ¿Algo han leído? ¿Algo han estudiado sobre la palabra restrictivo? ¿Qué significa, chicos? A ver, ¿alguien por ahí leyó qué significa restrictivo? ¿Nadie sabe? Restringir, restrictivo, ¿no les suena familiar? ¿Qué significará la palabra restrictivo en medicina? Ah, ya. Vamos chicos, ¿qué significa restrictivo en medicina? ¿Nadie? Bien. Restrictivo significa algo limitante. Las enfermedades pulmonares restrictivas son aquellas enfermedades que limitan la capacidad que tiene el pulmón para el intercambio de gases y lo impiden que se expanda. Entonces, chicos, las enfermedades restrictivas en el pulmón se dividen en dos grandes grupos. Anoten bien eso, que no está aquí en las diapositivas. Las enfermedades pulmonares restrictivas del pulmón, las enfermedades pulmonares restrictivas, se dividen en dos grandes grupos. En enfermedades restrictivas a nivel intersticial, intersticial y en enfermedades pulmonares este, limitantes, ¿ya? Entonces, una cosa es las enfermedades pulmonares restrictivas, que son a nivel intersticial del parénquima pulmonar, y otra cosa son aquellas enfermedades pulmonares que evitan que, por ejemplo, nuestra caja torácica evita que se expandan los pulmones, ¿ya? Esas son enfermedades limitantes que impiden o limitan al pulmón expandirse. Entonces, así la vamos a dividir en intersticiales y por alteraciones limitantes o del sistema osteomuscular, ¿no? Entonces, chicos, así la vamos a dividir las enfermedades restrictivas del pulmón, intersticiales y alteraciones osteomusculares que impiden que el pulmón se expanda. ¿Me entienden, no? Con esas dos clasificaciones, ¿cuál es lo que vamos a ver el día de hoy? Las intersticiales. Las enfermedades intersticiales se van a subdividir en enfermedades fibrosantes y en enfermedades granulomatosas. Vamos a empezar con las enfermedades fibrosantes. ¿Cuál es la primera enfermedad que vamos a ver ahora? De las enfermedades que producen fibrosis. Chicos, ¿qué significará fibrosis en medicina? ¿Qué es fibrosis? ¿Será lo mismo que cicatrización? ¿Cuál es la diferencia de ambos? Ahora vamos a chicos, ¿quién me puede decir qué significa fibrosis? Ya hemos avanzado eso. ¿Qué significará fibrosis pulmonar? ¿O qué significará fibrosis? ¿Alguien que sepa cuál es la palabra fibrosis? Chicos, Es cuando hay un exceso de tejido conectivo perdón, fibroso que perdón. puede llegar a engrosamientos. ¿Habló? Creo que se me cortó un poco. ¿Qué decía? ¿Fibrosis? Ah, sí, que es exceso de tejido conectivo fibroso que puede llegar a un engrosamiento. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Creo que está medio alterado el internet.
Ahora sí se me escucha bien, creo que estaba un poco mal el internet. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Me confirman? Sí o sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué era fibrosis? No escuché bien, van a disculpar. Es que se cortó mi internet. ¿Qué era fibrosis, chicos, en medicina? ¿Qué Cuando hay un exceso de tejido conectivo fibroso que puede llegar a un engrosamiento. Ya, muy bien, está bien eso. La fibrosis es una cicatrización de los órganos, ¿ya? No podemos decir cicatriz a un órgano, ¿no? Le decimos fibrosis. Lo mismo en la piel, en este caso en la piel se le dice cicatriz, no se va a decir fibrosis de la piel, ¿no? En los órganos se le dice fibrosis y en la piel se le dice cicatriz. Ya algunas veces algunos médicos también le usan cicatriz pulmonar, en realidad es una fibrosis pulmonar. Muy bien, pero muy bien el concepto así, sencillito, como uno lo tiene que tener. La fibrosis es la cicatrización de un órgano. En este caso, la fibrosis pulmonar va a ser la cicatrización y la creación de exceso de colágeno a nivel pulmonar de manera idiopática. ¿Qué significará cuando les digo idiopático? De origen desconocido, no se sabe por qué, ¿ya? Pero aquí ahorita vamos a ver cómo más o menos se desarrolla este tipo de fibrosis pulmonar, que es un tema que hoy en día a los adultos mayores y en aquellas personas que trabajan con sustancias químicas y aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con el barniz, entre otras sustancias químicas, polvos inorgánicos, producen fibrosis pulmonar a la larga, de aquí a 10, 20 años. Pacientes que están en minería van a tener fibrosis pulmonar. Entonces, chicos, lo que quiero hablar en esta clase de aquí es que quiero que ustedes entiendan que hay enfermedades en nuestro medio que a veces por inhalar mucho humo, como hemos estado inhalando cuando estaban quemando allá la chiquitanía, todo ese lado, ¿no? Todo ese humo se acumula, chicos, ¿ya? ¿Y quién es el primero en atacar ese humo? Cuando nosotros lo inspiramos, lo primero en atacar ese humo son los macrófagos alveolares y nuestro sistema mucociliar, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí la fibrosis pulmonar. Es un síndrome clínico patológico definido por fibrosis intersticial pulmonar, el intersticio. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos el intersticio pulmonar, cómo está formado? Entonces, fibrosis intersticial pulmonar progresiva e insuficiencia respiratoria. El paciente le va a costar respirar. Varias personas ustedes van a ver que les va a costar respirar, que no van a poder respirar bien, le van a decir, me falta el aire. O le van a decir a ustedes, doctor o doctora, me falta el aire, doctora. No puedo respirar. Y ustedes le van a preguntar a qué se dedicaba. Ah, pues yo soy carpintero, ¿no? Y ustedes saben que un carpintero está mucho expuesto a sustancias minerales y a compuestos inorgánicos que son difíciles de eliminar. Entonces, esos pacientes les afecta a nivel pulmonar. Pero a largo plazo, ¿ya? Por eso ustedes siempre tienen que pedir y tienen que consultar a su paciente cuál es su motivo de consulta y cuál es su trabajo, a qué se dedicaba. Porque esta enfermedad de fibrosis pulmonar es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad de los trabajadores, muy frecuentemente. ¿Bien? Entonces vamos a iniciar con la fibrosis pulmonar idiopática, que no tiene alguna causa, según en este de aquí, la idiopática no tiene una causa específica, tampoco por haberse expuesto mucho al tabaco, tampoco por haberse expuesto mucho a compuestos inorgánicos, ¿no? Esa es la fibrosis pulmonar idiopática, no se sabe por qué, pero se sabe que es multifactorial y que hay algo. Por ejemplo, miren acá, la patogenia, cómo se desarrolla la enfermedad. Factores ambientales, tenemos, ¿ya? El paciente por ahí estuvo en contacto con personas que fumaban o si no, él mismo fuma, tabaquismo, exposición laboral, está en constante, es albañil, no sé, está en constante consumo de polvo, otros irritantes como el formol, están mucho tiempo, muchos años expuestos al formol, toxinas igual del bacteriana e infección viral, todas estas son factores ambientales que van a dañar el endotelio. El endotelio a nivel alveolar va a dañar el endotelio, ¿ya? Y también a nivel vascular. Y el epitelio en riesgo, ¿qué va a hacer? Por factores genéticos, por la edad que es mayor, digamos, de 50 años, factores genéticos, va a tener algunas mutaciones de la telomerasa, mutaciones del surfactante. Entonces, vamos a ver aquí factores ambientales y factores genéticos.
y un factor más que se llama el factor profibrogénico, ¿ya? Entonces, chicos, 3 factores son los principales que toman en cuenta en partida para que se desarrolle una fibrosis pulmonar, una cicatrización a nivel pulmonar intersticial. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar con el pulmón? ¿Será que va a acumular el suficiente aire? Los 5.000 y tantos que tiene litros de aire el pulmón, ¿será que va a tener esa capacidad? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cuánto es el volumen pulmonar total? ¿En fisiología han avanzado? ¿Cuánto es el volumen pulmonar total, chicos? 5.000, ¿cuánto es? El volumen pulmonar total. ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es el volumen pulmonar total? La capacidad pulmonar total de aire que tiene el pulmón. O ambos pulmones. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿Nadie se lo sabe? Bueno, pues chicos, ¿cuánto es la capacidad pulmonar total? Fisiología. ¿Cuánto es el volumen pulmonar total? Ya, ese es el volumen pulmonar total. 5.800 aproximadamente litros de aire que tienen los pulmones. Y estos pulmones con fibrosis pulmonar van a tener disminución de esa capacidad y esa cantidad de aire en los pulmones. Entonces va a haber disminución y el paciente no va a poder respirar y aguantar y retener el mayor volumen de aire posible. ¿Listo? Entonces hemos visto factores genéticos, factores ambientales y factores profidogénicos. Especialmente cuando hay una lesión a nivel endotelial, a nivel de los alveolos, se va a ver una respuesta inmunitaria. ¿Alguien creo que está enviando mensajes? A ver, Yo tuviera una duda. ya, dígame. Los factores que mencionó a las personas que están expuestas al formol, ¿eso puede afectar? Bueno, si usan barbijo, ¿puede afectarles o no? A largo plazo, como te digo, si tú tuvieras un trabajo mucho de formol, ¿ya? Con exposición mucho al formol, ya eso sería a largo plazo, digamos, acá añazos, digamos, ¿no? Y con barbijo, como que es volátil, irrita también los ojos, digamos, o sea, difícil que te estés poniendo barbijo y todo eso, ¿no? Disminuye, sí, pero donde más hay afección es cuando es a largo plazo. A corto plazo no te va a hacer nada. Eso es lo bueno. Todo en exceso siempre es malo, ¿no? Entonces hay que evitar en lo posible estos irritantes para nuestra vía respiratoria. Son compuestos que caen hacia los alveolos pulmonares. Y así ocurre todo lo que es acá. ¿Ya? ¿Ahí más o menos lo entendiste? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, todo a largo plazo no se olviden hacia adentro. ¿Ya? Entonces, los factores profibogénicos, el factor de crecimiento transformante beta es el principal productor. ¿Quién lo produce eso? Los fibroblastos. ¿Y los fibroblastos dónde están? En el intersticio pulmonar. En el intersticio pulmonar están los fibroblastos o los miofibroblastos que producen el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta aumenta la producción y proliferación de colágeno, ¿ya? ¿Y quién lo estimuló? Esto, la respuesta innata y adaptativa al haber una lesión persistente a nivel pulmonar. Por ejemplo, digamos, si estás mucho tiempo expuesto al humo, mucho tiempo expuesto al tabaco o mucho tiempo con infecciones virales respiratorias, una lesión persistente de los alveolos pulmonares va a producir una respuesta inmunitaria innata y adaptativa específica y va a estimular al fibroblasto que se encuentra en el intersticio para que produzca factor de crecimiento transformante beta. Y este factor de crecimiento va a hacer una señalización intracelular anormal en el mismo y va a hacer que este miofibroblasto produzca harto colágeno tipo 1, entre otros tipos de colágeno, y va a haber la famosa fibrosis, ¿no? Y así es como más o menos es la patogenia y cómo se inicia la fibrosis pulmonar. No se olviden esto, la fibrosis pulmonar es más acentuado en las bases pulmonares. Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. Miren aquí lo que dice, macroscópicamente, la fibrosis pulmonar, miren, la superficie del pulmón está en un aspecto empedrado. Miren, ustedes lo van a ver al pulmón de una manera irregular. Fibrosis gomosas, firmes y blancas, preferentemente en quiénes? En los lóbulos inferiores y en las bases pulmonares. No se olviden.
A nivel subpleural también, aquí, como lo están viendo en la imagen, tipo unas cicatrices por ahí, a nivel subpleural, y tabiques interlobulares, ¿no? Lo podemos ver mejor en la microscopía. Miren cómo se ve una placa histológica, nada que ver con un pulmón normal. Miren, esta es una placa histológica de una fibrosis pulmonar, donde aquí, estos son los tabiques alveolares, miren cómo están engrosados los tabiques alveolares, al igual que las arterias, miren que están ahí, están todas fibrosadas, engrosadas. Ahí está, ¿no? Subpleural. A nivel subpleural, todo este debería ser un alveolo, pero ya está destruido, los alveolos se destruyen y se llenan de focos fibroblásticos. Este es el patrón característico de una fibrosis pulmonar, también llamado patrón impanal de abeja, le dicen. Porque van a ver ustedes, miren este pulmón, tiene hartos huequitos, hartos alveolos ahí destruidos, dilatados. Entonces, van a ver ustedes que más se acentúa a nivel de las bases pulmonares. Este patrón que ustedes ven ahí, con varios huequitos, por unos alveolos destruidos, se llaman patrón empanal de abeja y se ve bien en los lóbulos inferiores y en las bases pulmonares. Entonces eso ahí nunca se olviden, chicos. La fibrosis pulmonar idiopática o de cualquier otra causa se acentúa más en las bases pulmonares y en los lóbulos inferiores de los pulmones. Ahí más que todo se acenta. ¿Por qué? Porque por el rol de la gravedad van a irse de arriba para abajo. Entonces, eso de ahí nunca se tienen que olvidar, chicos. Es más frecuente a nivel de las bases pulmonares y a nivel de los lóbulos inferiores del pulmón. Estos pacientes comúnmente presentan clínica que es la disnea de esfuerzo, tos seca. Van a ver ustedes que estos pacientes al hacer ejercicio se cansan muy rápido o les falta el aire, ¿ya? Van a tener tos seca de manera constante, hipoxemia, cianosis. Van a ver que estos pacientes van a estar azules cuando hacen ejercicio y sus dedos se van a empezar a engrosar, que se llama el famoso dedos en palillo de tambor, ¿no? Y van a ver ustedes sus dedos engrosados. Si quieren pueden buscarlo. ¿Cuáles son los dedos en palillos de tambor? En pacientes con fibrosis pulmonar. Y es un claro signo de que la fibrosis es muy importante, ¿ya? El tratamiento definitivo para este tipo de pacientes, el tratamiento definitivo es el trasplante de pulmón. Obviamente que no se puede hacer, pero hoy en día se hace ejercicios dinámicos pulmonares para poder restablecer la capacidad pulmonar. En este tipo de pacientes como este pulmón ya es difícil, ¿no? Porque ya está en una etapa muy avanzada. Como se ha visto en el COVID, los pacientes con COVID han ido desarrollando fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y dónde creen que se observaba esa fibrosis pulmonar? Yo vi hartos pacientes con COVID, que a mí me presentaban sus casos en tomografía, y me salían que tenían fibrosis. ¿En qué parte es más común la fibrosis, chicos, en la fibrosis pulmonar? ¿En qué parte hay que ver? ¿En qué parte afecta más del pulmón? A nivel de las bases pulmonares. A nivel de los lóbulos inferiores, aquí está el lóbulo inferior, y a nivel de las bases pulmonares. Ahí afecta más la fibrosis. Y yo vi hartos pacientes después de haber tenido COVID con fibrosis pulmonar idiopática de manera progresiva. Así que, chicos, es importante tener como secuela este tipo de patologías, ¿no? Entonces, así se ve en la histología una fibrosis pulmonar, ¿no? Tras que ustedes vean esto en la placa histopatológica, tabiques interlobulares o tabiques alveolares engrosados, focos fibroblásticos, destrucción de la arquitectura alveolar, con que vean eso ustedes, y un patrón empanal de abeja, como ustedes lo ven aquí en esta imagen de acá, con hartos huequitos, ya tienen que pensar ustedes de una fibrosis pulmonar. ¿Listo? Y el patrón histológico se denomina neumonía intersticial habitual. Esto de aquí se dice neumonía intersticial habitual, ¿ya? Pero es nada más y nada menos una manifestación de una fibrosis pulmonar. Bien, chicos, entonces esto de aquí se les va a preguntar en su examen. Y ahí está, miren, esta parte de acá está lo mismo, una fibrosis pulmonar con destrucción de la arquitectura de los alveolos. Miren cómo se están destruyendo todo. Y es nada más y nada menos por una secreción excesiva de colágeno. Y aquí están los focos fibroblásticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, sobre fibrosis pulmonar? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Sí. ¿No hay preguntas? Neumonía de organización criptógena. Chicos, esta neumonía, como su mismo nombre lo indica,
¿Qué significará neumonía, chicos? ¿Qué es neumonía? ¿Quién me puede decir, chicos, aquí los que están en la sala, qué es neumonía? ¿Saben ustedes qué es neumonía en medicina? Neumonía es ¿qué es, chicos? Es la inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Neumonía. Ya sea por una causa viral, bacteriana, parasitaria, entre otros, ¿no? Neumonía de organización criptógena. ¿Qué significa esta neumonía de organización desconocida? Significa criptógena, ¿ya? Suele observarse como respuesta a la infección, a la lesión inflamatoria de los pulmones. Entonces, chicos, cualquier una infección viral, bacteriana, cualquiera de ellos, puede lesionar el pulmón y este pulmón se va a organizar y va a producir una neumonía de organización, ¿ya? Donde la etiología más frecuente de este tipo de neumonía de organización criptógena es la neumonía viral, bacteriana, toxinas, fármacos incluso, y también aquellos pacientes que se hacen injerto de médula ósea, trasplante de médula ósea, hacen neumonía por organización criptógena. Eso hay que recordar siempre, porque esto aquí hay que tener en mente antes de poner un trasplante de médula ósea. ¿Listo? ¿Cómo se ve en la histología, chicos? Tapones polipoides de tejido conjuntivo laxo que se llaman cuerpos de Mason. Pregunta de examen, chicos. No se olviden, los cuerpos de Mason se observa en la neumonía por organización criptógena. ¿Miren? ¿A qué se debe esto, chicos? ¿A qué se debe que así se organicen? Miren, así con unas bolitas acá, unas bolitas acá. Así se organizan a nivel histológico. ¿Por qué se organizan así en el pulmón? Por una causa infecciosa, viral, bacteriana. Entonces el pulmón va a hacer una inflamación y va a organizar bien eso para formar estos cuerpos famosos que se llaman cuerpos de Mason, ¿no? Se ubica dentro de los alveolos, estos cuerpos de Mason se ubican dentro de los alveolos, no se olviden eso. Y a nivel de los bronquiolos también. No hay fibrosis intersticial, eso es lo interesante de esto. Ni un patrón en panal de abeja, no hay. El pulmón va a estar normal, eso nunca se tiene que olvidar. Esa es la neumonía de organización criptógena, una organización rara, desconocida, ¿ya? ¿Y a qué se debe? Ahí están las causas, ¿ya? Un injerto de médula ósea, fármacos, entre otros, producen estos famosos cuerpos de Mason. ¿Bien? No hay fibrosis intersticial, no se olviden acá. Directamente la organización de esos nódulos que hay, unos tapones polipoideos, es dentro de los sacos alveolares, no en el intersticio pulmonar. Por eso no hay un patrón en panal de abeja. Y aquí arriba, este estudio de aquí se llama una tomografía. Cómo se ve una neumonía de organización criptogénica. Van a ver ustedes, miren que tiene un patrón en vidrio esmerilado o vidrio despulido, dicen. Miren, ven ustedes ahí como si un vidrio estuviera todo machaqueado. Aquí normal, a la izquierda normal y a la derecha todo machaqueado. Neumonía por organización criptógena con un patrón en vidrio despulido o vidrio deslustrado, dice. O vidrio esmerilado, dice también, es lo mismo, ¿ya? Yo le digo mejor vidrio despulido. Esa forma tiene este tipo de neumonía de organización criptógena. Miren cómo va más hacia la periferia que al centro. Nunca se olviden eso. El pulmón va a estar normal, ¿ya? Pero esta organización de la neumonía va a ser a nivel de la periferia. El pulmón no va a ser irregular, nada, solamente. No va a haber tampoco patrón en panal de abejas. No veo yo un patrón de panal de abejas. Entonces, así es, chicos, la neumonía en organización criptógena. Clínica, mi paciente va a tener obviamente tos, falta de aire y rayos X con características de patrón de vidrio esmerilado. ¿Listo? Esto fue común en pacientes con COVID, por ejemplo. Tenían este tipo de organización criptógena, neumonía por organización criptógena, tenían muchos pacientes con COVID. Y es algo que no nos habla mucho a nosotros, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, chicos, de neumonía de organización criptógena, nos vamos a neumoconiosis. Bien, preguntas, no se olviden. Si tienen preguntas, pregunten. Neumonía, neumoconiosis. La neumoconiosis es una reacción de un pulmón no neoplásico. Anoten bien, chicos. Este es bonito este tema, neumoconiosis. Es frecuentemente la enfermedad de los trabajadores, le dicen. ¿Por qué? Porque solamente les da a pacientes que trabajan, a pacientes con que están en trabajo, que están trabajando con algún mineral, ¿ya? Ese es
la enfermedad pulmonar del trabajador mineral. Es la reacción de un pulmón no neoplásico, ¿ya? Es un pulmón sin ninguna neoplasia, pero es una reacción de un pulmón no neoplásico ante la inhalación de polvos minerales. Eso es lo interesante, chicos. Y esto siempre es pregunta de residencia. Mire, este cuadrito lo saqué de un examen de residencia, ¿ya? Que vamos a ver que los polvos minerales en los cuales se encuentra el entorno de trabajo, ¿cuáles son? El silicio, por ejemplo. Se ve frecuentemente cuando uno quiere construir las carreteras, los albañiles quieren poner en la minería, en el cemento, todo ese aire del silice, ese mineral, uno lo aspira, ¿sí o no? Y este silice, así como el asbesto, así como el carbón, el berilio y el hierro son difíciles de eliminar por el pulmón. Entonces, vamos a ver que estos minerales, tanto el silicio como el asbesto, como el carbón, el berilio y el hierro, son compuestos que me pueden producir, por ejemplo, mire, el silicio, ¿ya? Me puede producir la famosa silicosis, que es una neumoconiosis. La neumoconiosis, entonces vamos a ver su clasificación. Las neumoconiosis se dividen en silicosis, asbestosis, antracosis, beriliosis y siderosis. ¿Ya? Anoten bien eso. Así se clasifican las neumoconiosis. La silicosis, ¿qué es? Es por exposición al polvo de silicio. En aquellos pacientes que trabajan pues en fundición, en construir carreteras, en los cementos, en levantar muros, a ellos les da la famosa enfermedad de esto. Yo conocí un paciente que me mostró una tomografía que tenía silicosis y clarito se veía la famosa, los famosos patrón en cáscara de huevo, ¿no? Entonces, chicos, radiografía, patrón en cáscara de huevo, ¿no? Ese es un patrón que se ve mucho y es pregunta obviamente de ciencia. Por eso les puse ahí. Asbestosis. Asbestosis es por el polvo mineral del asbesto. En pacientes que, igual en la minería, demoledores de edificios, cuando uno construye las viviendas, por ejemplo, el asbesto es el que se encuentra ahí presente. ¿Ya? Y no se olviden nunca, la asbestosis afecta siempre a los lóbulos inferiores, al igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? En este caso, la silicosis a nivel superior, la asbestosis a nivel inferior, ¿ya? Los lóbulos en la parte inferior. La antracosis es por la inhalación del carbón en aquellos pacientes mineros de carbón, picadores de carbón, artilleros, todos aquellos que utilizan el carbón. Y se observa normalmente el pulmón negro, ¿ya? A nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Y la beriliosis, en aquellos trabajadores de cerámica, por ejemplo, el berilio usan, ¿no? Lámparas fluorescentes, entonces usan el mineral que es el berilio. Y esto frecuentemente parecido a la sarcoidosis, la beriliosis. Y la siderosis, no menos común todavía, pacientes que trabajan con hierro, soldadores eléctricos también. ¿Cuántos no conocen un soldador? Todos ellos tienen la tendencia a estar con el hierro, a fundir hierro, todo eso. Entonces, puede producirme estos problemas a nivel pulmonar. Entonces, chicos, la neumoconiosis se divide en 5. No se olviden. La más frecuente y la más preguntada en el examen. ¿Bien? Nunca se olviden esta parte de acá. Bien, chicos. Entonces, si yo les pregunto de los tipos de neumoconiosis, ¿cuál es la neumoconiosis que se relaciona con el carbón? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la neumoconiosis? Y el paciente está relacionado con el humo de carbón. ¿Cómo se va a llamar la enfermedad? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo se va a llamar la enfermedad? Paciente antracosis, ¿no? Entonces, ustedes mismos han visto que hay personas que se exponen mucho al carbón y van a desarrollar esta enfermedad llamada antracosis. Bien, ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo afecta al pulmón? La patogenia, vamos a ver. ¿Cómo afecta al pulmón? Y para entender esto es muy bonito. Quiero que ustedes me escuchen bien y vean la pantalla. ¿Ya? Miren, ¿cómo es la fisiopatología? Vamos a poner aquí fisiopato. ¿Cómo se desarrolla la parte de la enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué hay fibrosis pulmonar? ¿Por qué en la neumoconiosis? Entonces, lo primero voy a poner aquí en rojo. Pongámosle que es un silicio. Un silicio, ¿ya? El paciente estaba tranquilo, todo feliz, ¡clic! Trabajando, harto silicio.
El primero que entra en contacto con el sílice es el macrófago alveolar. ¿Ya? Anoten bien. ¿Y el macrófago alveolar qué hace? Se lo come al sílice. ¿Ya? Se lo come, lo fagocita al silicio. Eso es lo que hace el macrófago. Aquí mira, está el silicio. ¿Y el macrófago qué hace? Lo fagocita. Lo primero que hace. ¿Ya? Y este macrófago, empieza, al no poder degradarlo, quiere destruirlo, empieza a producir más factores proinflamatorios. ¿Ya? Tanto que hace traer según su fenotipo, ingresa hartas cantidades de lo que son especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, activa lo que es la vía de la inflamasoma, porque está dentro de él va a estar las partículas de sílice, ¿ya? A nivel directo a su receptor. Y de aquí, este macrófago, va a empezar a producir, ¿qué cosa? Factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 1, interleucina 3, factor de crecimiento transformante beta. Todos estos compuestos va a producir que haya mayor activación de los fibroblastos, mayor activación de la respuesta inflamatoria, lo que va a hacer que se dañen los alveolos, las células alveolares, por la respuesta inflamatoria que se produce ahí mismo. Entonces, este es el más importante, factor de crecimiento transformante beta que producen los macrófagos M2. Macrófagos M2 estimulan a los fibroblastos producen colágeno a nivel intersticial, y el macrófago, al tragar mucho silicio, el sílice va a destruir o va a producir una disfunción a nivel de la mitocondria del macrófago, y va a hacer que este macrófago haga apoptosis, y así se libere mayor cantidad de silicio. ¿Ya? Entonces, van a ver que ustedes que el macrófago no puede destruir al silicio, porque es una partícula muy grande. Las partículas entre 1 a 5 micras son las más peligrosas, porque llegan hasta el alveolo. No se olviden, partículas entre de 1 a 5 micras de diámetro son las que llegan hasta el alveolo y pueden obstruirse aquí con el macrófago. El macrófago puede fagocitarlo, y al no poder destruirlo, se va a hacer apoptosis y va a haber mayor proliferación de colágeno para retener ese silicio. ¿Listo? Sin embargo, partículas más grandes, más de 5 micras, se obstruyen aquí a nivel de las vías respiratorias, y el sistema mucociliar se encarga de expulsarlo para que nosotros en cualquier momento del día tosamos. Haga el reflejo de la tos. Partículas mayores a 5 micras se botan, se tuecen, pero partículas entre 1 a 5 micras, como es el silicio, se entra hasta el alveolo pulmonar y desencadena la famosa silicosis. En este caso, si es el carbón, produce antracosis. En este caso ingresa el asbesto, produce asbestosis. En este caso ingresa el hierro, hidrosis. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Esta es la fisiopatología más así sencillita para poder explicar esto. ¿Se entendió, chicos? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? ¿Se entendió bien? ¿Puede volver a repetir, por favor? Bien. Entonces, miren. Entonces, partículas entre 1 a 5 micras, cualquiera de estos acá, ingresen aquí por los bronquiolos, aquí, ¡tum! Negro. Digamos que es un carbón. El primerito que va a entrar en contacto con el carbón que está inspirando a una persona va a ser el macrófago. ¿Y qué va a hacer el macrófago? Va a fagocitarlo. Primer paso es la fagocitosis por la partícula. Segundo paso. ¿Qué es lo que pasa en el segundo paso? Forma el famoso inflamasoma. ¿Ya? Los famosos inflamasomas. Y produce mayor cantidad de factores proinflamatorios. ¿Ya? Al formar el inflamasoma y todo eso. Y al producir esos factores va a dañar tanto el epitelio alveolar, lo va a dañar. Lo va a dañar el epitelio, y el epitelio alveolar va a producir más todavía, más factores proinflamatorios.
Entonces, uno de los más importantes de estos factores es el factor de crecimiento transformante beta, producido por los macrófagos M2, que fagocitaron una partícula de silicio. Eso va a estimular a los fibroblastos intersticiales para que produzcan este famoso colágeno, ¿no? Produce colágeno y elastina. Y al final, en el último paso, que es el quinto paso, va a ser que el macrófago, al no poder destruir, porque más silicio va a fagocitar y va a haber una disfunción mitocondrial, el macrófago va a hacer apoptosis. Y al hacer apoptosis, va a liberar toda la cantidad posible de silicio que se fagocitó. Ahí lo libera. Entonces, eso es lo que ocurre siempre en cualquiera de estos tipos de pacientes al estar expuestos al humo. ¿Entendió ahora sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, Auxi, gracias. Muy bien. Entonces, bonito, ¿no? ¿Cómo entender todo esto? Que el macrófago alveolar forma una parte importante una parte fundamental para la fagocitosis de partículas que nosotros inhalamos. Pero como la del silicio, el asbesto, el carbón, el berilio, el hierro, son compuestos que nuestros alveolos no pueden destruir, ¿ya? Entonces, al no poder destruir eso, se acumulan con el tiempo y con los años. Pero partículas mayores a 5 milímetros micras que nosotros inhalamos, todingo se va a destruir ¿por dónde? ¿Por dónde se expulsa, chicos? Todo eso. Partículas mayores a 5 micras. Por el sistema mucociliar. Lo barren, ¿no? Los cilios. Lo barren y lo expulsan por el reflejo de la tos. Ya está, ¿no? Retención de polvo, activación de inflamasoma y tabaquismo. El tabaquismo, chicos, en estos pacientes que ya están expuestos a esta sustancia y de paso fuman, peor todavía y más rápido se desarrolla la enfermedad. Nunca se olviden esto. Vamos a empezar con el primero. Si tienen alguna pregunta, no se olviden preguntar, ¿ya? O levantar la mano. Entonces, chicos, la antracosis es ¿qué es la antracosis? ¿Por qué era causada, chicos, la antracosis? Miren este pulmón todo negro. ¿Por qué era producida la antracosis? Por el carbón, por la inhalación de hartas partículas de carbón, entre 1 a 5 micras, ¿no? Más de 5 micras no se olviden que se expulsan, se botan, pero mientras más chiquititas sean las partículas, son más peligrosas. Y siempre la antracosis viene acompañada, el carbón produce también enfisema y bronquitis crónica, el famoso EPOC produce también el carbón, ¿ya? Y así, mire, es el signo del pulmón negro, mire, todo el pulmón es negro, ¿no? Eso es en etapas avanzadas de la enfermedad. Y así se ve una placa histológica. Varias parcheadas, formas de macrófagos cargados con carbón. Y miren ustedes, aquí lo ven, en una placa histológica más de cerca acá, como aquí están los macrófagos cargadingos y lleningos de carbón. No lo pueden destruir, no lo pueden eliminar. Entonces estos macrófagos tarde o temprano van a empezar a hacer apoptosis y van a formar lo que es esto, ¿no? Microscópicamente un colágeno denso, así se ve en la placa histológica, colágeno denso, pigmentario. ¿Por qué va a estar pigmentario? Por los macrófagos que han sido destruidos o los macrófagos que tienen todavía al carbón en su citoplasma. Macrófagos cargados con carbón, ¿ya? Y vamos a ver también un enfisema centros necróticos, ¿no? Centros necróticos, por necrosis, por la misma isquemia que produce el pigmento del carbón, entre los macrófagos también pigmentarios, produce isquemia. Entonces, macroscópicamente vamos a ver un pulmón negro con muchas manchas y muchos nódulos, y principalmente predominan los lóbulos superiores, nunca se olvide. La antracosis predomina en los lóbulos superiores, ¿ya? Y produce un enfisema centrolobular, el famoso EPOC, que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Enfisema pulmonar. Entonces, chicos, esto es lo interesante del pulmón. Y así, mira, se ve en las etapas iniciales de la antracosis, miren el pulmón, en la superficie pleural, como se observa varias manchitas irregulares de carbón, ¿no? La silicosis producida por el inhalación de dióxido de silicona cristalina, es un proinflamatorio, también llamado silice. Por eso es producida la silicosis, por inhalación del dióxido de silicona cristalina, que se usa mucho en las construcciones, ¿no?
Entonces, ¿cómo nosotros vemos a estos pacientes? ¿Cómo lo vemos en una placa histológica? Miren, varios nódulos que se forman a nivel de los alveolos y los tabiques, ¿ya? Con un color claro, miren, por ejemplo, aquí se ve un nódulo, miren, claro, ¿no? Muy bien, fibras de colágeno arremolinadas, miren, son fibras de colágeno arremolinadas que se forman en la famosa silicosis. Fibras de colágeno arremolinadas. Y macrófagos periféricos cargados de polvo. Normalmente acá, miren, los macrófagos van a estar cargados de polvo de silicio. ¿Bien? Entonces así nosotros vemos una silicosis, varios nódulos que se forman a nivel de los alveolos, espacios alveolares, ¿no? Nódulos silicóticos, ¿no? Bien, dentro de los alveolos, no se olviden. Y la clínica de mi paciente predispone, mira, así es el pulmón. Estos pacientes predisponen frecuentemente a que desarrollen más rápidamente tuberculosis. No se olviden que la tuberculosis afecta más que todo los lóbulos superiores, ¿no? Puede ser uno o ambos lóbulos superiores, la tuberculosis. Entonces, aquellos pacientes que tienen silicosis más probablemente tengan más tuberculosis y cáncer de pulmón. Aumenta el riesgo de la silicosis de que el paciente tenga tuberculosis y cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el silicio inhibe la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares. Nunca se olviden eso. Algo interesante del silicio es que inhibe la capacidad fagocitaria de los alveolos, de los macrófagos alveolares. Eso es algo interesante y que rescata y que destaca de todos los demás. Estos macrófagos, por ejemplo, teñidos, tienen todavía la capacidad de fagocitar, pero sin embargo en la silicosis el sílice inhibe la capacidad de fagocitar a los macrófagos. ¿Ya? Y así lo vemos en los rayos X. Siempre, chicos, la silicosis afecta a los lóbulos superiores y me ocurre un famoso signo llamado signo en cáscara de huevo, ¿no? Aquí dice tú, lo que tú miras, hoy veo ahí un absceso, hoy veo unas condensaciones, ¿no? Y lo que mira el neumólogo, miren, la imagen en cáscara de huevo, dice, ¿no? Tengo silicosis, fácil, ¿no? En una rayos X. Así lo ven los neumólogos, ¿no? Y así lo vemos nosotros, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí que tengan sobre el tema? ¿Alguna preguntita? Silicosis, no sé, afectosis, ¿alguna preguntita que tengan? ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos hablado? ¿Alguna preguntita? ¿Para que continuemos? Ninguna, ¿no? No, sigamos. Ya, vamos a continuar. Asbestosis, entonces, chicos, este de aquí quiero que ustedes sí entiendan bien. La asbestosis es por inhalación del amianto. Es uno de los más documentados en la medicina, el amianto, la inhalación de amianto, caracterizado por fibrosis pulmonar intersticial difusa. Entonces, chicos, la asbestosis es la inhalación, es consecuencia por la inhalación de amianto o asbesto. El amianto tiene dos formas geométricas, el crisolito serpentín y el anfibol, pero ambos son fibrogénicos, producen fibrosis pulmonar, pero el anfibol, la variante anfibol del amianto, el que está restringido últimamente ya por las construcciones, ya no se usa mucho la variante anfibol en las construcciones, más el cristocito de serpentina. La variante anfibol produce mesotelioma maligno. Pregunta de examen, ¿sí? Produce cáncer de pleura. Y así lo ven ustedes en la imagen. Miren a la derecha. Aquí en la derecha, en este dibujo, miren cómo se ve la pleura toda engrosada. Toda engrosada la pleura. Provocada por la asbestosis. ¿Ok? Produce un mesotelioma maligno. Eso fue pregunta de examen. Y siempre pregunta esto en el examen de residencia. Mesotelioma maligno está producido por la inhalación de amianto en la forma de anfibol. No se olviden que las dos formas geométricas del asbesto es esto. El crisolito de serpentina, que es el 90% que hay, y el 10% del anfibol.
Este es el que produce el mesotelioma maligno. Ya, nunca se olviden esto. Y la afección siempre aquí en la asbestosis es en los lóbulos inferiores y subpleurales. ¿Ya? Anoten bien eso. La asbestosis, chicos, produce también varias enfermedades, derrames recurrentes, fibrosis intersticial, carcinoma de pulmón, neoplasia laringe, ovario, fibrosis pleural, mesotelioma maligno. Todo esto aquí produce la asbestosis, pero nosotros estamos viendo solamente uno, el mesotelioma maligno, que produce la asbestosis como un riesgo de cáncer, ¿no? Produce cáncer de mesotelioma. Entonces, no es un juego la asbesto, ¿no? Bien. Y afecta a los lóbulos inferiores y a la pleura. Porque el anfibol, la variante anfibol, se va hasta los lugares más periféricos del pulmón y produce el famoso mesotelioma maligno. Esto de aquí lo tienen que saber, miren cómo se ve en una placa histológica. Miren, ahí se ve muy bien el macrófago cargado de un bastón, ¿eh? Ahí está, de un bastoncito. Cuerpos de amianto se llaman, ¿no? Son fusiformes y arrosariados, tienen forma de rosario. Estos son de la variante anfibol. Miren, así se ve los macrófagos llenos de este tipo de compuestos que los macrófagos trataron de destruir y no pudieron, ¿no? Entonces aparece cuando los macrófagos fagocitan fibras de amianto. ¿Ya? Entonces así se ve, como una coloración de hierro, ¿no? Así se ven entonces los cuerpos de amianto. Tienen forma de rosario y son fusiformes. Y se encuentran dentro de los macrófagos o por fuera de los macrófagos cuando son destruidos. Y así nosotros vemos el mesotelioma. Entonces no se olviden nunca, la asbestosis produce mesotelioma maligno, cáncer de la pleura, ¿ya? El asbesto. Enfermedades granulomatosas. Vamos a ver aquí las enfermedades que producen inflamación crónica, granulomatosa. Hemos visto hace rato las enfermedades fibrosantes. Todas estas son enfermedades fibrosantes. Desde fibrosis pulmonar idiopática, neumonía, organización criptógena, las neumoconiosis, todas esas son enfermedades fibrosantes que producen fibrosis. Ahora vamos a ver las enfermedades granulomatosas. Entre ellas tenemos varias. Y la que más destaca en ellas y la que más pregunta en el examen es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, chicos, anoten bien, sistémica, de origen desconocido, que puede afectar a muchos tejidos y órganos. Entre ellos, el 90% de los casos está relacionado con el pulmón. La sarcoidosis, no se olviden, chicos, afecta al 90% de los casos, afecta el pulmón, casi siempre. ¿Ya? Anoten bien eso. Es una enfermedad granulomatosa. Entonces es una enfermedad crónica, pues, ¿no? Produce granulomas. No es lo mismo fibrosis que granulomas, chicos. Y aquí está, miren, cómo se desarrolla una sarcoidosis. Primero, aquí está, miren. Puede ser por una infección bacteriana, se puede desencadenar, o a veces no se sabe por qué, puede ser por una causa genética, ¿no? Y los macrófagos o las células dendríticas, miren, están ahí a la pesca, y reciben, gracias a las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, reciben a una bacteria infecciosa o a un antígeno, cualquier antígeno. ¿Qué hace el macrófago? Produce las siguientes sustancias, interleucina 6, 12 y 8, estimulan a más células presentadoras de antígeno, estimulan a las células T, miren, a los linfocitos B, T principalmente, y empiezan a producir factores de interferón gamma, factores de necrosis tumoral, todo eso, y forman bien un granuloma inflamatorio, no necrotizante. Mira, así se forma un granuloma. ¿Ya? Se forma un granuloma. ¿Y cómo está formado un granuloma? Por fibroblastos, por células gigantes de Langhans, y está formado también células epitelioides, ¿no? Así está formado y la propia bacteria que está en su interior o el propio antígeno que está en su interior. Así está formado un granuloma. No se olvide, de afuera hacia adentro, ¿cómo está formado un granuloma? Fibrosis, fibroblastos y linfocitos en la periferia. Segundo, células epiteliales o epitelioides, células epitelioides y células gigantes de Langhans. Tercero, está formado por el propio antígeno en su interior. Así está formado un granuloma. Nunca se olviden las tres partes de cómo está formado un granuloma. Y no es una fibrosis, es un granuloma. Son granulomas no necrotizantes. Mira, aquí se ve una placa de pulmón
donde se observa ahí varios granulomas, miren, no necrotizantes, y uno de ellos se encuentra un cuerpo aquí muy característico, una célula gigante. Los cuerpos de Schaussmann, pregunta de examen. Los cuerpos de Schaussmann se observan en los granulomas por sarcoidosis, ¿no? Ahí está, mira chicos, en la histología podemos ver lo siguiente. Granulomas no necrotizantes, como esto, células epiteloides grandes que están, células epiteloides que están agrupadas para formar un granuloma, y a la periferia que hay, fibroblastos y linfocitos. Puede haber también en los cuerpos de Schaussmann. Ahí está, ¿no? Una célula gigante con varios núcleos, y en el centro, mira aquí, una condensación de núcleos. Ese se llama cuerpo de Schaussmann. Y se observa muy frecuentemente en pacientes con sarcoidosis cuando nosotros hacemos la biopsia. Los cuerpos asteroides, lo mismo se puede ver en las células gigantes. Miren, cuando la célula es sumamente gigante y tiene varios núcleos, se puede ver los cuerpos asteroides fácilmente, ¿no? Y las células gigantes de Langerhans, ahí está, ¿no? De Langerhans. Ahí está. Células gigantes, ¿no? Y así se compone lo que es las enfermedades granulomatosis, que es la sarcoidosis. Esos son los patrones histológicos que quiero que ustedes, chicos, anoten. Células gigantes de Langerhans, cuerpos asteroides, cuerpos de Schaussmann y granulomas no necrotizantes. Estos cuatro siempre es pregunta de examen. Principalmente, cuerpos de Schaussmann. No se olviden, se observa la sarcoidosis en los granulomas. Aquí en estos tipos de granulomas, ¿no? Muy bien, es cuerpos de Schaussmann, cuerpos asteroides. Se observa en la sarcoidosis en la histología. Y ahí está, ¿no? Las células gigantes, miren, de Langerhans, no necrotizantes. ¿Hasta ahí se entendió, no, chicos? Si tienen preguntas, pregunten, no se olviden. La sarcoidosis afecta al ojo también, a los huesos, al hígado, al vaso, a varias partes de mi cuerpo. Es una enfermedad granulomatosa sistémica de origen desconocido. ¿Sí? De eosinofilia pulmonar, no suelen preguntar mucho, chicos, de eosinofilia pulmonar. Solamente si hay eosinófilos en los pulmones, sencillo, podemos pensar en parasitosis más frecuentemente, ¿no? No es muy preguntado esto en el examen. La neumonía intersticial descamativa tampoco pregunta mucho en los exámenes, pero por si acaso, la neumonía intersticial es una enfermedad también, ¿ya? Es una enfermedad intersticial en la que se ve frecuentemente en pacientes fumadores, ¿ya? Esta neumonía está provocada por el humo del cigarro. Macrófago del fumador se llama también la enfermedad, ¿no? Esto no pregunta mucho. Proteinosis alveolar, tampoco he visto preguntas de examen, pero es bueno que ustedes lo conozcan. La proteinosis alveolar pulmonar es poco frecuente, es raro, se debe al defecto de la función de los macrófagos pulmonares. Es un defecto de la función de los macrófagos pulmonares. Esto es importante aquí de la proteinosis alveolar. Defecto de la función de los macrófagos pulmonares, debido a la deficiencia de señalizaciones y factores estimulantes de colonias de granulocitos macrófagos. A eso se debe la proteinosis alveolar. Pregunta de examen, ¿no? Entonces, en práctica. Esto causa la acumulación de surfactante en los espacios alveolares. Miren cómo así se ve una placa etiológica de un pulmón con harto surfactante en los espacios alveolares. Y aquí se ve mejor, miren. Harto surfactante, eosinófilo, a nivel de los alveolos pulmonares, ¿no? Acumulación precipitada de surfactante. Precipitación rosada y la menilla de surfactante de los neumocitos tipo 2 son normales. Entonces, la proteinosis alveolar pulmonar es producida por una falta o deficiencia de la señalización del factor estimulante de colonias de macrófagos. Defecto en la función de los macrófagos. Este aquí es bonito. Enfermedades de origen vascular. Chicos, esto es lo interesante. Las enfermedades de origen vascular a nivel pulmonar, ya hemos visto las famosas enfermedades restrictivas. Ahora nos toca ver las enfermedades de origen vascular. Tenemos como causa más importante de enfermedad de origen vascular dos: la hipertensión pulmonar y la embolia pulmonar. Esas dos son las principales enfermedades de origen vascular a nivel pulmonar. Vamos a empezar con la embolia pulmonar. Es una causa importante de muerte y mortalidad. Es una de las más mortales, la embolia pulmonar.
sobre todo en pacientes que han estado mucho tiempo recostados relacionados con la hipercoagulabilidad. Entonces, chicos, vamos a ver, y eso lo hemos visto en los temas de trastorno hemodinámico, hemos visto la embolia y el infarto de pulmón. ¿Qué era una embolia, chicos? ¿Se acuerdan? Una embolia era un objeto, una sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que va de un lugar de origen hacia uno distal, ¿no? Que está distal hacia el lugar de origen, en otras palabras, que se transporta por los vasos sanguíneos. Eso es una embolia. Se presenta en pacientes con predisposición a la coagulación, chicos, las embolias. ¿Cuáles eran las venas, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el origen de un tromboembolismo pulmonar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles eran las venas que se afectaban para producir trombosis venosa profunda? ¿Se acuerdan o no? ¿No eran las venas de los miembros inferiores o sí, como la vena femoral de Popitle? Sí, femoral, poplitea, y había una más. ¿Las? ¿Safenas? No, las safenas no. Las safenas son las que no hacen. ¿Cuál era? Eran tres. Femoral, poplitea y ilíaca. ¿Ya? Esas tres son. Femoral, poplitea e ilíaca. Esas tres venas que están en los miembros inferiores, muy bien, lo ha dicho el compañero, esas tres venas predisponen a que hagan tromboembolismo pulmonar. Se trombosan esas venas por estar mucho tiempo, ya sea inmovilizados en cama, con alguna fractura de cadera, por alguna hipercoagulabilidad primaria, secundaria, que hay varios tipos, esa fue pregunta de examen también, y trombosis auricular derecha, cualquiera de esas causas, que se formen trombo y que puedan producir a nivel de vena o a nivel de la aurícula derecha, que se produzca un trombo, puede provocar tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Todas estas son las causas de posible estado de coagulación. Bien, vamos a ver aquí, miren, este dibujito me gustó mucho, el que está acá, y van a ver que un trombo, ya sea que se haya originado de la vena femoral, de la vena poplitea o de la vena ilíaca, cualquiera de esos tres, miren, viajan por la vena, por el torrente venoso, y llegan a nivel de la vena cava inferior, llegan a la aurícula derecha, ¿no? De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho esos trombos y se puede ir aquí a la gran arteria pulmonar o al tronco pulmonar. Y pueden obstruir de manera súbita toda la arteria pulmonar, o si es así, o puede ser distal acá, a la arteria pulmonar, ¿no? Puede ser aquí mismo en la propia arteria pulmonar o en sus ramas, o puede ser distal, muy distal a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, chicos, si es proximal hacia la arteria pulmonar, si es proximal a nivel de su bifurcación, me va a producir un embolismo masivo, tromboembolia pulmonar aguda. Acá. Si se obstruye acá, donde estoy rayando. Un émbolo grande produce un trombo en forma de silla de montar, pregunta de examen, ¿no? Siempre. Lo que produce muerte súbita por corazón pulmonar agudo. Eso de ahí nunca se olvide. Si hay un tromboembolismo pulmonar acá, ¿qué va a pasar? No va a correr sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón, entonces va a producir la famosa enfermedad de cor pulmonar y puede morir el paciente, puede fallecer de manera instantánea, ¿no? Si es proximal, es más peligroso. Si es distal, es mejor, me da mejor todavía el paciente. Pero normalmente cuando son distales son muy numerosos, ¿ya? Entonces, eso de ahí, chicos, nunca se olviden. ¿Cómo se desarrolla un tromboembolismo pulmonar? ¿Se obstruye a nivel proximal o se obstruye a nivel distal? Cuando es a nivel proximal es más peligroso. Cuando es a nivel distal es más benigno. ¿Bien? Entonces, cuando es pequeño, son más periféricos y pueden producir hemorragia o infarto a nivel pulmonar. En el 75% de los casos se ubica en los lóbulos inferiores, como está acá, ¿no? Muy bien. Y son múltiples cuando son periféricos. Y cuando es proximal es único a veces. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál es el que produce muerte cardíaca súbita? Que el trombo intracardíaco se ubica aquí a nivel de la bifurcación o a nivel de sus ramas de bifurcación de la arteria pulmonar,
o a nivel distal, a nivel de las bases pulmonares? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es la que compromete la vida al paciente? ¿La distal o la proximal? ¿Cuál es la más grave, la que compromete la vida a mi paciente? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es la más grave, la proximal o la distal? Que son múltiples. ¿Cuál? La proximal es la que me lleva rápidamente a la muerte del paciente. La distal puede compensarse, porque no se olviden que el pulmón tiene doble irrigación, ¿no? Una por la aorta y otra por el tronco pulmonar. Entonces, si mi paciente no tiene ninguna alteración hemodinámica, no se forma infarto, no se infarta este pulmón donde se está infartando, donde hay pocos, donde hay unos émbolos pequeños. Normalmente ocurre a nivel de los lóbulos inferiores, no se olviden eso, chicos. En los infartos, cuando se infarta el pulmón, se ve así, miren, vean esta imagen, un infarto rojo, un infarto hemorrágico por doble irrigación que tiene el pulmón. Así es cuando se infarta el pulmón. Y si se infecta esta parte del pulmón infectado, se llama infarto séptico. Por si les preguntan esto también, infarto séptico. La clínica. ¿Cómo es la clínica de mi paciente? Tiene disnea de manera súbita, depende si es proximal o distal, tiene hemóptisis. En el 50% de los pacientes con infarto de pulmón tienen hemóptisis y producen hipertensión pulmonar. Entonces, chicos, no se olviden. La fibrosis pulmonar y todo, ahorita vamos a hablar de la hipertensión pulmonar. Lo que quiero que ustedes sepan es todo esto. ¿Bien? Cuando es masivo, cuando es distal. ¿No? El masivo es a nivel proximal y el distal cuando es a nivel distal, sale. ¿Se puede llevar? Sí, se puede llevar, tranquilamente. ¿Sí? Así se ve bien un infarto después de un lóbulo entero, infarto hemorrágico, ¿no? Y aquí, miren, se ve un émbolo que obstruyó una de las arterias pulmonares, ¿no? Y aquí produjo su famoso infarto. Hipertensión pulmonar, chicos. Este de aquí, esta parte es bonita. La hipertensión pulmonar, no se olviden que la hipertensión pulmonar, anoten bien esto, chicos, la hipertensión pulmonar es una hipertensión de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar. Lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo-derecho, ¿cuál de esos dos creen que se va a afectar, chicos, en la hipertensión pulmonar? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? ¿Cuál se va a hipertrofiar? La hipertensión pulmonar. ¿Cuál va a estar grueso? ¿Cuál se va a comprometer aquí en esta enfermedad de la hipertensión pulmonar? ¿Cuál creen? Aquí en la imagen de acá abajo, ¿cuál creen que está hipertrofiado? El derecho. Muy bien. Muy buen ojo. En la hipertensión arterial que ustedes conocen, la hipertensión arterial que todas las personas casi tienen en nuestra sociedad, la hipertrofia es en el ventrículo izquierdo. Pero hay otra forma de hipertensión que se llama hipertensión pulmonar, que es donde hay hipertrofia del ventrículo derecho. Eso lo tenemos que conocer muy bien como la propia hipertensión que nosotros conocemos. Entonces, chicos, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Es cuando la presión a nivel de las arterias pulmonares es mayor a 25 miligramos de mercurio. Eso ya se actualizó, ya se cambiaron los valores, ya se actualizó, hoy hay una nueva actualización, pero con que ustedes ya vayan viendo esta aquí que se maneja antiguamente, mayor a 25 miligramos de mercurio en reposo. Es cuando la presión arterial pulmonar es mayor a 25 miligramos de mercurio. Esa es la hipertensión pulmonar, chicos. ¿Ya? En reposo. Clasificación de la OMS. ¿Cómo se puede clasificar la hipertensión pulmonar? Se puede clasificar así, mire, por ejemplo aquí, esto es normal, este es un corazón normal. No hay ninguna hipertrofia y los vasos sanguíneos pulmonares están bien dilatados. Miren, ¿no? Los vasos sanguíneos pulmonares están bien dilatados. De la arteria pulmonar. Están bien dilataditos. Pero aquí, miren, ¿cómo lo ven aquí, chicos, los vasos pulmonares? ¿Cómo lo ven?
a comparación de estos que están dilataditos. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo ven esto de acá? ¿Cómo lo ven, chicos? A diferencia de este con esto. ¿Cómo lo ven? Más estrecho. Las arterias pulmonares están más estrechas. Lo que normalmente debería estar dilatado, ahí está estrecho, en la hipertensión pulmonar. Entonces, chicos, vamos a poner acá. Este es un corazón normal. Corazón normal. Todos los pulmones normales. Y esta es una hipertensión pulmonar. ¿Qué se ve aquí? Que las arterias pulmonares están estrechas. Entonces, ¿dónde va a ser el problema aquí? En las arterias pulmonares. Anoten bien eso. La hipertensión pulmonar daña o afecta a las arterias pulmonares. Pregunta de examen con el doctor. Nunca se olviden, pregunta de examen es esto. Clasificación de la OMS de la hipertensión pulmonar. Causa. La hipertensión arterial pulmonar. También se llama hipertensión arterial primaria, que es la que vamos a hablar ahorita. La hipertensión arterial pulmonar debida a la insuficiencia cardíaca izquierda. Puede deberse también una insuficiencia cardíaca izquierda por un edema de pulmón, puede volverse también una insuficiencia cardíaca derecha con hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o hipoxemia. Sí, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, que toda la fibrosis que hemos visto, la fibrosis, la neumoconiosis, producen hipertensión pulmonar porque aprietan a los vasos sanguíneos a nivel pulmonar. Y por eso, ¿qué va a hacer el corazón al ver que las arterias a nivel pulmonar, las arterias pulmonares están estrechas? ¿Qué va a hacer el ventrículo derecho? ¿Qué creen, chicos, que va a hacer el ventrículo derecho al darse cuenta que las arterias pulmonares están estrechas? ¿Qué va a hacer el ventrículo derecho? Se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar para vencer esa fuerza y ejercer esa fuerza hacia las arterias pulmonares. Y así vencer esa resistencia que tiene aquí las arterias pulmonares. Bien, chicos, entonces no se olviden. Esto de aquí es importante. Bien. Hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica también, por unos trombos que aquí se estén obstruyendo a nivel distal, también puede producir una hipertensión pulmonar. Trombos que estén obstruyendo aquí la vía periférica. ¿Ya? Y la hipertensión pulmonar multifactorial puede ser por enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Nunca se olviden, esto es pregunta de examen. Y aquí, ¿cómo se desarrolla la hipertensión arterial pulmonar? Miren, siempre hay muchas mutaciones genéticas, chicos, para que suceda esto. Mutaciones, desencadencias ambientales, genes modificados, y hacen que haya un engrosamiento de la pared y oclusión vascular pulmonar. Y eso me produce una hipertensión pulmonar primaria. Así se ven, mire, chicos, los vasos sanguíneos. Todos grandes, la capa media, mire, está mayor proliferación de la capa media, y hay un estrechamiento de la luz intravascular. Y aquí, miren, se ven las lesiones famosas de la hipertensión pulmonar, que se llaman lesiones plexiformes. ¿Ya? Entonces, no se olviden, hipertrofia de la media, hiperplasia de la íntima y fibrosis de la íntima. Trombosis in situ y lesiones plexiformes. ¿A nivel de dónde? A nivel pulmonar, a nivel de las arterias pulmonares. Así se ve, como aquí en esta imagen de abajo, ¿no? Mejor. Entonces, es frecuente esta enfermedad en mujeres de los 20 a 40 años y se presenta con disnea, cansancio, dolor torácico tipo no. Les cuesta mucho respirar a estos pacientes, más si está relacionado con fibrosis pulmonar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Se dan cuenta cuál es la clasificación de la OMS? ¿Se dan cuenta esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Entonces, chicos, nunca se olviden esto. La hipertensión arterial afecta, la hipertensión pulmonar afecta a las arterias pulmonares que salen del tronco pulmonar. ¿Ya? O la arteria pulmonar afecta a sus ramas, los estrecha. Esa es la hipertensión pulmonar. ¿Y qué va a hacer el ventrículo derecho? Va a bombear con más fuerza para ejercer toda esa presión que se ejerce a nivel de las arterias pulmonares. ¿Y cómo va a estar? Mire, hipertrofia ventricular derecha, ¿no? En esta imagen se ve clarito una hipertrofia ventricular derecha.
Y este es el esquemita que les envié al grupo. Miren cómo se ve y cuáles son las causas de hipertensión pulmonar, arterial pulmonar. Esta, miren, se caracteriza por un estrechamiento de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? El otro, que es la hipertensión pulmonar por una deficiencia del ventrículo izquierdo, por una disfunción del ventrículo izquierdo, donde va a ser un edema agudo del pulmón. Y va a haber una hipertensión. Tercero, hipertensión pulmonar por hipoxia o por una enfermedad intersticial que comprima a los vasos sanguíneos pulmonares. Si los comprime, produce hipertensión pulmonar. Cuarto, hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, ¿no? Que acá se obstruye un vaso sanguíneo y que produzca un infarto de pulmón, y eso ya produce a la larga hipertensión pulmonar. Quinto, multifactorial, ¿no? Problemas hematológicos, sarcoidosis, vasculitis, tumores, entre otras enfermedades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Este cuadrito es muy bonito, me gustaría que siempre lo tengan, porque te da lógica de cómo se desarrolla cada parte de la hipertensión pulmonar. Aunque esté en inglés, pero ya ustedes lo traducen bien, o si ya saben hablar inglés, ahí lo pueden leer directamente, ¿no? Está muy bonito esto. Infecciones pulmonares. Y esta es la última parte. Las infecciones a nivel pulmonar. Nosotros tenemos que saber bien las infecciones a nivel pulmonar, por qué ocurren, qué bacterias son las que ocurren, y para eso vamos a ver que las infecciones de las vías respiratorias, o sea, aquí de la tráquea, de los bronquios, de la laringe, de las fosas nasales, son las más frecuentes en ser infectadas que cualquier órgano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las vías respiratorias son las que más producen enfermedades se producen, ¿no?, en las personas. Factores que comprometen los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa de nosotros pues son el estornudo, ¿no?, toser, todo eso. Pero imagínense que si hay pérdida de tos en pacientes inconscientes, hay disfunción del aparato mucociliar en pacientes con síndrome de Cartagena, hay acumulación de secreciones en personas que tienen asma, por ejemplo, o que tienen fibrosis quística, y congestión y edema de pulmón a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos mecanismos de defensa pulmonar se pierden por diversas razones, y eso ocurre a que haya mayor predisposición a las infecciones pulmonares. Y las infecciones pulmonares, las neumonías, así se llaman las infecciones a nivel del parénquima pulmonar. Las neumonías se dividen en neumonías bacterianas extrahospitalarias o de la comunidad o adquiridas, y neumonías bacterianas intrahospitalarias o nosocomiales, que es lo mismo. Así se divide según la etiología y según el lugar donde se ubican las neumonías. Entonces, chicos, las neumonías bacterianas extrahospitalarias, las neumonías bacterianas tienen varias etiologías. Miren, aquí está un gran mapa, una gran clasificación de cuáles son los tipos de neumonía y los agentes más frecuentemente que causan neumonía. Por ejemplo, chicos, yo les pregunto, ¿cuál es la bacteria que más frecuentemente me produce neumonía extrahospitalaria, fuera del hospital? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es, chicos, la bacteria más frecuente que produce neumonía extrahospitalaria? ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa bacteria más frecuente que ustedes han visto en bacterias? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál creen ustedes? Es el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Después viene el Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, son los que producen las famosas neumonías típicas, ¿no? Son bacterias que producen neumonías extrahospitalarias, o sea, fuera del hospital, en nuestra comunidad, en donde nosotros estamos, donde ustedes están, eso es. Ahí están las bacterias. Staphylococcus aureus produce unas neumonías sumamente graves, son las más graves por neumonía por Staphylococcus aureus. Staphylococcus neumonía se puede tratar todavía, ¿no? Influenzae también se puede tratar. Legionella, Neumófila y Mycoplasma pneumoniae son bacterias atípicas, ¿no?, que producen neumonía atípica. La Klebsiella, la Pseudomonas
Aquí están los virus, chicos, que producen infecciones, neumonías también extrahospitalarias. Y las asociadas a atención sanitaria, o sea, nosocomiales en el hospital, las neumonías que se adquieren en el hospital, son por estafilococo aureus, por pseudomonas resinosa y por acinetobacter, aquí faltaría, ¿no? Aquí está, ¿no? Nosocomiales, ¿eh? Enterobacter, varias formas de Klebsiella, Serratia, aquí están, todas las bacterias. Por aspiración, los anaerobios. Neumonías crónicas está Mycobacterium tuberculosis, actinomyces, nocardia. Ahí está entonces todo lo que, y en pacientes inmunodeprimidos, neumocitis giroveshi, pacientes con VIH frecuentemente, ¿no? Mycobacterium avium, Aspergillus, Candida, Coccidioides micosis, citomegalovirus, todos estos son microorganismos que producen neumonía según el paciente. Por ejemplo, si es un inmunocompetente, tales bacterias, ¿no? Entonces, chicos, las neumonías bacterianas siguen dos patrones de distribución: bronconeumonía o neumonía lobar. ¿Cuál es la más frecuente? Bronconeumonía lobar. Porque una bronconeumonía, miren, no afecta en sí todo el lóbulo pulmonar. Aquí está el lóbulo derecho, ¿no? Superior, medio, el pulmón derecho, superior, medio e inferior, ¿no? Los lóbulos. Solamente la bronconeumonía afecta ciertas áreas, si se dan cuenta ustedes, y afecta más de un lóbulo, pero ciertas áreas nomás del pulmón. Sin embargo, una neumonía lobar afecta todo el lóbulo pulmonar. ¿Bien? Entonces, esta es una neumonía lobar y esta es una bronconeumonía. La neumonía lobar, chicos, o lobular, se han descrito 4 estudios de respuesta inflamatoria, y esto siempre es pregunta de examen con el doctor. La fase de congestión, por ejemplo. La fase de hepatización roja, hepatización gris y resolución. Esa es pregunta de examen práctico. Entonces, chicos, si les pregunta el doctor, ¿cómo se caracteriza la fase de congestión en la neumonía lobar? De acuerdo al estudio anatomopatológico. Bueno, la neumonía está en la fase de congestión. El pulmón está rojo, obviamente pastoso, con edema, neutrófilo y muchas bacterias. Hepatización roja, hay exudado masivo, glóbulos rojos, están llenos en los alveolos. Hepatización gris, hay exudado, eritrocito, supurado, en este caso supurado, y ya se reabsorben, desintegran de los eritrocitos y por eso se vuelve gris. Esto es entonces, chicos, una neumonía lobar en fase de hepatización gris. Le dicen hepatización gris porque se va a parecer mucho su aspecto al del hígado, ¿no? Y la resolución es cuando el exudado se elimina de los espacios alveolares. Nunca se olviden eso, chicos. Las 4 fases anatomopatológicas de la neumonía lobar. Nunca se olviden eso, chicos. Les encargo. ¿Bien? Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Y las complicaciones de una neumonía. Siempre una neumonía, si no se cura, absceso pulmonar, empiema pleural y diseminación bacteriémica. Se va a ir al cerebro, al corazón, a los riñones, a distintas partes del cuerpo, al hueso. Entonces, chicos, no se olviden, las complicaciones de la neumonía son graves. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cuál es la triada clínica de la neumonía, chicos? ¿Se acuerdan? La triada clínica. Todos con expectoración y fiebre, ¿no? Y dolor en punta de costado. La triada de la neumonía, ¿no? Para recordar siempre. Entonces, chicos, la tuberculosis pulmonar afecta, nunca se olviden, a los ápices pulmonares. Eso de ahí, nunca se olviden. Sin embargo, la neumonía afecta más que todos los lóbulos inferiores. Neumonías bacterianas por neumococo, pero las neumonías por Mycobacterium tuberculosis afectan a los ápices pulmonares. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Alguna duda? Bien, chicos, si no hay preguntas, vamos a la fase de resolución. Chicos, acá, a todos los que están atendiendo acá, en la clase de hoy. A ver, ¿dónde están? Acá, todos los que están presentes. ¿Cuáles son los 4 estudios de respuesta inflamatoria a una neumonía lobar? Vamos, chicos. ¿Cuáles son los 4? Quiero que ustedes me los digan. Todos los que están presentes. Vamos. Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Es congestión,
Hepatización roja, hepatización gris, que es por la reabsorción de los eritrocitos, y resolución. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Las fases patológicas, y siempre hasta mí ahorita me lo siguen preguntando en medicina interna, en todo eso, me lo siguen preguntando. Las fases patológicas o anatomopatológicas o características anatomopatológicas de la neumonía lobar, me dice, o de la neumonía lobular, de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Siempre pregunta examen, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones, chicos, de la neumonía? ¿Cuáles son las complicaciones de las neumonías? Si no se le trata a tiempo, ¿qué me va a formar la neumonía? ¿Cuáles son, chicos, esas complicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Pacientes con neumonía. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es, chicos? Vamos, chicos, ¿cuáles son las complicaciones de la neumonía? Primero era formación de abscesos, empiema pleural y el otro no me acuerdo. empiema, y si uno mucho sigue, como ustedes saben que el pulmón es bien vascularizado, tiene harto riego sanguíneo, ¿qué creen que por dónde se va a ir la bacteria? Se va a ir por la sangre. ¿Y qué va a producir? Diseminación bacteriémica, ¿no? ¿Y se va a ir a dónde? A los huesos, se va a ir al cerebro, se va a ir al corazón, va a producir endocarditis, va a irse al hueso, va a producir osteomielitis, va a irse a cualquier parte, a los genitales, al cerebro y producir abscesos cerebrales, meningitis, ¿no? Nunca se olviden eso, diseminación bacteriémica. La asbestosis predispone a una neoplasia. ¿Cuál es esa neoplasia, chicos, que predispone a la asbestosis? Que es la que quiero que ustedes siempre se acuerden y la tengan presente siempre en toda su vida como médico. ¿Cuál es esa? La asbestosis, ¿a qué neoplasia maligna predispone? Vamos, escribo. ¿Cuál es, chicos? ¿A qué neoplasia? ¿Cuál es la neoplasia producida por la asbestosis? El Vamos, chicos. mesotelioma maligno. Eso, mesotelioma maligno. Muy bien. El mesotelioma maligno es la neoplasia maligna más frecuente producida por el asbesto en su subtipo anfibol. ¿Ya? Ahora aquí, las siguientes son causas de hipertensión pulmonar. Excepto, dice, chicos. ¿Cuál es el excepto acá? Mire, dice antecedentes de cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar obstructiva, tromboembolismo a repetición, enfermedad autoinmunitaria, enfisema pulmonar. ¿Cuál de estos son causas de hipertensión pulmonar, chicos? Excepto, dice. ¿Cuál es el excepto acá? ¿Cuál es el excepto, chicos? Vamos. ¿Una cardiopatía congénita me puede producir hipertensión pulmonar? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No. ¿No produce una cardiopatía congénita de hipertensión pulmonar? Mm, Una cardiopatía sí, congénita sí, 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 sí causa, sí. Me sí, confundí. sí produce, chicos. Van a ver ustedes los pacientes que nacen con una cardiopatía congénita. Siempre les viene hipertensión pulmonar. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta, chicos? ¿No sería la última? Enfisema pulmonar. Hoy creo que mi internet se me cortó. La E. ¿Enfisema pulmonar? ¿Por qué no el enfisema pulmonar?
Antecedente cardiopatía congénita sí me produce. Enfermedad pulmonar obstructiva, claro, pero es parte del enfisema pulmonar. Aquí como que da un poco de chiperío, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ahí da un poco, porque ambos son, el enfisema produce, pero sería el menos frecuente, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva sí produce hipertensión pulmonar. Estos pacientes que están mucho tiempo expuestos a sustancias químicas, sí. Tromboembolia pulmonar también produce. Enfermedades autoinmunitarias como el lupus sí también produce, y sarcoidosis también produce. Entonces aquí el excepto, como en contexto de que está un poquito mal formulada esta pregunta, diríamos que el más correcto es el enfisema pulmonar, porque ya lo estamos tomando en cuenta aquí arriba, ¿no? Entonces el que tiene menos vericidad y de manera indirecta, ustedes tienen que ver eso, la enfisema pulmonar es el excepto. Todo lo demás está bien. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se olviden que ocupa a varias enfermedades, ¿no? Pero entre ellas, las que menos produce es el enfisema pulmonar. ¿Bien? Entonces, las enfermedades autoinmunes sí producen también hipertensión pulmonar. Si nosotros vamos a ver aquí en el mapa que les mostré, en el cuadrito, ahí está, ¿no? Las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Vasculitis, sarcoidosis, entre otras enfermedades, ¿no? Bien. Bien. Se caracteriza por colágeno arremolinado en rayos X en patrón de cáscara de huevo. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Colágeno arremolinado y rayos X el patrón en cáscara de huevo. Silicosis. Muy bien. Y la silicosis tenía un plus. Un plus tenía la silicosis que no lo tenían los otros. ¿Cuál era su plus? ¿Qué hacían los macrófagos? Dos. Inhibía la fagocitosis o la capacidad de fagocitar de los macrófagos. Los cuerpos de Schaumann se observan ¿en dónde? ¿En qué enfermedad, chicos? Los cuerpos de Schaumann es sarcoidosis, ¿no? Excelente. La sarcoidosis. Una enfermedad rara, pero que sí se puede presentar, ¿no? El mediador químico esencial para el macrófago, para los macrófagos sean capaces de contener la infección por micobacteria o tuberculosis, ¿cuál es? Ese no lo dijimos, ¿no? No lo vi yo tuberculosis en mi libro de mí, creo que se ha volado esa página. Bien. El micobacterio, el macrófago, chicos, para inhibir la capacidad que tiene la tuberculosis, es limitada. No lo hace de manera específica. Si es que tienes un buen sistema inmune, sí. El que más hace, interleucina 12, bueno, hace, pero no es esencial, ¿no? El factor de necrosis tumoral también, pero ese mayor aumenta la inflamación. El más específico para destruir y contener es el interferón gamma. Ese es el que produce los macrófagos para destruir y de verdad inhibir la capacidad que tiene el macrobacterium para poder replicarse. La localización de la tuberculosis secundaria se localiza ¿en dónde, chicos? ¿En dónde se localiza la tuberculosis? ¿Le dije? ¿En dónde? Lóbulo superior. Eso, en los vértices de uno o ambos pulmones. En las bases, ¿quién se originaba en las bases, chicos? Las fibrosis pulmonares, ¿no? Y los abscesos pulmonares también se originan en las bases pulmonares, por si acaso. ¿Listo, chicos? Gracias por su atención. Que Dios siempre me los bendiga. Con Él lo podemos lograr y podemos seguir estudiando y seguir formándonos como médicos y futuros colegas. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Sé que fue muy rápida la clase. Si tienen preguntas, alguna duda que tengan, algo que no se entendió de la clase, espero que todo se haya entendido de manera lógica, porque este tema es muy bonito. ¿Ya?
Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Para que ya terminemos con la clase. Ninguno, ¿no? Si nadie tiene preguntas, nos vemos entonces, chicos. Terminamos. Pulmón. Ahora nos vamos ¿a dónde nos vamos, chicos? ¿A qué tema? ¿A qué tema vamos a hacerlo bolsa? ¿Qué nos toca ahora? Nos toca gastro, ¿no? Entonces el miércoles los veo todos en gastro, para la clase de gastro, en el día miércoles en patología, en la clase de patología, y vamos a avanzar lo que es vamos a hacer un quiz presencial, ahí mismo en la clase, a todos los que están presentes, vamos a hacer un quiz de este tema, de todo lo que es neumo. Y el que tenga los 5 primeros lugares va a tener puntos extra para la práctica. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el día miércoles en práctica. Que tengan buenas noches. Nos vemos. No se olviden que este tema entra, todo el tema. La primera parte y la segunda parte. ¿Qué dice con de Gisela? Ah, ya bajó la mano. Bien. Nos vemos entonces, chicos. Que tengan buenas noches. Hasta el miércoles. Buenas Hasta noches. luego, sí, gracias. Hasta luego. Uy. Nos vemos. Hasta luego, Coñar. Chao. Hasta luego, Marco. Nos vemos. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Anderson.